El suelo va a dar un carácter más marcado de mineralidad y Rías Baixas es prácticamente granítico francoarenoso, y este suelo de xisto nosotros creemos que con la conjunción de barrica hace que envejezcan mucho mejor los vinos. 100% graníticos, o sea, ya no solamente una vez que haces una caliqueta del suelo, es que no hay más que venirse por las Rías Baixas y ver las casas, los muros, todo lo que nos rodea es piedra, es granito, con lo cual el granito nos condiciona totalmente el suelo, y por supuesto eso traslocado a lo que es la viña y el fruto se presenta y se plasma también en los vinos. Hai fincas que están moi cerca do mar, o sea, a máis cercana do mar está sobre 800 metros ou así, e as outras, pois nun radio de 1 kilómetro, 2 kilómetros teñen o mar ao lado, entonces algo lle aporta a salinidade aquí a esta zona, o sea, en concreto a este proxecto. En contrapartida a lo que es el granito y a suelos donde tú escarbas y ves roca, encontramos suelos arenosos, arena 100%. Llueve muchísimo, como os comentaba cuando hablábamos del clima, pero nos encontramos con suelos que drenan de una manera increíble, y aunque a veces parezca que es algo que a la gente le suele chocar, es que en verano aquí hay estrés hídrico, es decir, en suelos muy arenosos, que a nosotros también nos pasa en nuestras viñas, en suelos arenosos la planta tiene déficit de agua. ¿Por qué? Porque son suelos que drenan también, pero no retienen agua.